Diputada, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Un día bastante frío. Un saludo a toda nuestra querida Bolivia a través del medio. Gracias. Sí, con bastante lluvia acá en la sede de gobierno y bueno, prácticamente arrancó la temporada de lluvias con todo lo que eso conlleva. Esperemos no estar informando más tarde de situaciones complicadas en los caminos, en las ciudades, sobre todo en La Paz, ¿no? Que es siempre se encienden las alertas. A ver, diputada, se deben encender las alertas para todos y todas respecto a si les va a alcanzar el tiempo para elegir y designar nuevos vocales que en 18 días terminan su gestión. Bueno, Diego, lo que se debe encender, no, lo que se debe ya presionar es el acelerador. Estamos con muy poco tiempo, casi al límite. Por lo tanto, confiada en que hoy a las 11 y en la tarde, porque va a ser un día bastante pesado entre sesión tras sesión, lleguemos a consensos rápidos, ¿no? Y no letarguemos a lo que no solamente es una exigencia de la población, sino es una exigencia de la misma institución que, como tú dices, el 20 empiezan las inscripciones ya de los candidatos a la subnacional, todo debe estar listo, incluyendo las autoridades que van a ser parte de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. A ver, diputada, usted nos decía entre sesión y sesión. ¿Hay dos sesiones? ¿Nos puede explicar aquello o es que prevé que sea una sesión bastante larga? No, la primera sesión fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Roberto Castro, sí, esa es a las 11 de la mañana, y la segunda fue convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente Edman Lara, a las 3 de la tarde. Ah, la postergada del viernes, claro. Exactamente. ¿Y qué tendría que ocurrir para que se lleve adelante la sesión de la tarde? Entendemos que es importante la sesión convocada por el presidente de la Asamblea, pero suponemos que es más importante designar de una vez a los o a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque lo de la tarde es una resolución para recordarles a todos los otros órganos que solo ustedes tienen la potestad de preseleccionar a los magistrados. Exactamente, y en realidad, Diego, ambas tareas, tanto de los magistrados como de los vocales, recae obviamente en la Asamblea, ¿no es cierto? Solamente es la Asamblea quien tiene la potestad de elección de ambas autoridades o ambos tipos de autoridad. Por lo tanto, bueno, iremos a las 11 de la mañana. Como dije, hay que pisar el acelerador, trabajar más en coincidencias que en disidencias. Esperemos no se generen debates insulsos que nos hagan perder el tiempo, ¿no? Porque, bueno, son 6 autoridades que hay que ya ver cómo las reemplazamos. Y en realidad, ¿sabes? El único punto en discusión, me parece, al menos por lo que yo he podido escuchar y ver, es respecto al examen oral, si se da, no se da. Y bueno, es entre otros temas muy de forma, diría yo, porque el fondo está dado, el fondo lo marca la Constitución y la norma, ¿no es cierto? Entonces, espero realmente que no nos engorremos en temas insulsos. Nos imaginamos, como suele ocurrir cuando hay este tipo de proyectos de ley, más aún con el tiempo en contra, que hay conversaciones, negociaciones previas de las jefaturas de bancada para que todo vaya fluyendo el momento de instalar la sesión. ¿Usted tiene conocimiento si ha habido reuniones y si esto que usted menciona, el único punto en discusión es el resultado de conversaciones previas entre las fuerzas políticas, que todo lo demás está como asfaltado, diríamos? Bueno, sí ha habido unas reuniones entre bancada y bancada, o con los jefes de bancada, pero no han sido reuniones ni protocolares ni formales. Es más, es un acercamiento de ver cómo vamos a tratar el tema este lunes, ¿no es cierto? Cómo no volver a conflictuarnos, por ejemplo, con se lee o no se lee la agenda, que fue lo que nos sucedió hace 2 semanas atrás, ¿ya? Pero como te digo, son reuniones no formalizadas.
hay que hacer la convocatoria en base a lo que marca la norma, ¿no es cierto? Por población y por departamento. Y bueno, como marca el protocolo, los candidatos se sumarán a una serie de requisitos que vendrán en la ley transitoria, por supuesto, dejarán sus currículums en ay, ¿cómo se llama esto? Donde se mete la En correspondencia, un buzón. justamente eso caerá en la comisión de área, que es la comisión de revisión de constitución, donde algunos de nosotros, yo entre ellos, vamos a inscribirnos para ser parte, si bien no vamos a votar ni decidir, queremos ser parte de esa preselección de estos candidatos. Y en el caso de los vocales del tribunal, de los tribunales electorales departamentales, ¿ya han recibido alguna nómina de alguno de los 9 departamentos? No, aún no, todavía no. Por eso justamente necesitamos presionar el acelerador. Bien, entonces, por lo que usted nos menciona, diputada, se prevé que más allá de si se da o no el examen oral a los postulantes, todo lo demás estaría como pavimentado en el proyecto de ley. Todo lo demás tendría que estar pavimentado en el proyecto de ley, ¿no es cierto? Porque, mira, imagínate entrar en discusiones de forma intentando tocar el fondo, eso sí nos va a traer problemas. Por lo tanto, más allá de si dan examen oral o no, el tema de la currícula es muy básica en realidad, solamente hay que marcarnos en la norma, nada más. El momento que alguna bancada, diputado o lo que fuere intente salir de ahí, es que ahí se va a poner engorroso el tema. Esperemos que no suceda. Diputada, quisiera preguntarle cómo va la situación ya al interior de la bancada oficialista. Tomando en cuenta esta triada a la que usted siempre hacía mención y que, claro, uno desde afuera también percibe que hay como 3 corrientes, 3 fuerzas, que no quiere decir que cada una vaya por su lado, pero hay 3 fuerzas al interior del oficialismo, de la bancada oficialista: el PDC, el partido que fue el paraguas para la candidatura del binomio, y las representaciones de cada uno de los integrantes del binomio, hoy primeros mandatarios del país. Dicho sea de paso, con una tensión ahí latente, no se sabe de una comunicación entre los dos, una comunicación directa, así todo es por medio del ministro Lupo o algunos canales ahí de conversación. La pregunta es cómo esto se está reflejando ya en la bancada, si está teniendo algún efecto en la bancada del PDC. Bueno, yo te comento, Diego, que gracias a Dios no. Claramente en la bancada del PDC, tú lo has dicho bien, hay 3 corrientes, una que marca al partido mismo, ¿sí? Al dueño de casa, vamos a ponerlo así. Y bueno, las otras 2 corrientes muy inclinadas al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edman Lara. Sin embargo, hay algo que se resalta y se destaca. El momento de tomar decisiones de bancada, esas posibles afinidades o inclinaciones desaparecen, ¿no? Eso es resaltante porque tomando en cuenta que la mayoría somos políticos nuevos, diputadas nuevos en la cancha de la asamblea política, el momento de tomar decisiones generales para la población queda de lado esas afinidades, ¿no? Claramente este fin de semana, por ejemplo, los diputados y diputadas que responden al lineamiento del vicepresidente Edman Lara, muy preocupados, lo cual, por cierto, aprovecho el espacio para dar un grato saludo a la diputada Diana Romero, desearle una pronta recuperación. Tuve la suerte de visitar el fin de semana en Santa Cruz, la veo algo mejorada. Los médicos, gracias a Dios, también dan una estadística favorable en caso que exista un tratamiento adecuado para ella. Por lo tanto, todo mi respaldo, todo mi apoyo para la familia Lara, para el señor vicepresidente. Y bueno, agarro el tema diciendo que, claro, hay circunstancias donde estas afinidades internas resaltan, ¿no? Pero el resaltar esto no implica de ninguna manera que exista una ruptura, un resquebrajamiento dentro de la bancada, no, en lo absoluto. Distinguimos muy bien las circunstancias y los contextos. Esta tarde, por ejemplo, desde esta mañana, el contexto es nacional.
Por lo tanto, la bancada se va a poner la camiseta rojo, amarillo y verde y a trabajar por la población. Diputada, usted nos menciona que fue el fin de semana a visitarla a su colega y además que además de ser su colega es esposa del vicepresidente. ¿Usted sabe o le preguntó al vicepresidente si en estas circunstancias tan delicadas el presidente Rodrigo Paz lo llamó? Porque hace días que no hablan, tuvieron un tema de no poder comunicarse porque el vicepresidente estaba en el Brasil, según declaraciones del propio presidente. Se esperaba una reunión a su vuelta, pero no ocurrió. Los decibeles fueron subiendo, cruces con la vocera presidencial, pero la pregunta es si en estas circunstancias el presidente Rodrigo Paz agarró el teléfono y lo llamó al vicepresidente. Diego, yo debo decirte que soy una persona muy inclinada a los protocolos. ¿Qué quiero decir? No tuve la oportunidad de verme con el señor vicepresidente Edman Lara, sí, porque él estaba en Yapacaní entregando ayuda justamente a los que sufrieron estas desgracias por las riadas y qué sé yo. Con quien sí tuve conversación claramente fue con la diputada Diana Lara, con la diputada Marlene Miranda, la jefe de bancada nacional. Y bueno, yo me remití exclusivamente al tema de la salud de la diputada Romero, ¿no? En cuanto a lo otro, bueno, hay que entender, Diego, que ha sido una semana muy compleja, casi 2 semanas muy complejas para el presidente. Y bueno, hay una cosa que caracteriza al vicepresidente Lara y es que él no tiene, como digo, mucho cálculo político, pero también fue por eso que se ha ganado la confianza de gran parte de la población, ¿no es cierto? Entonces, la empatía es un gran don y es un gran poder. Y creo que tomando en cuenta que el vicepresidente Lara es alguien tan respetado, querido y representativo en muchas gamas de la sociedad, hay que activar esa empatía e intentar entender que son días complicados para él. Por lo tanto, ser parte de una patria, de un Estado, de una ciudadanía integrada, es también comprender que todos, además de autoridades, somos seres humanos y podemos tener momentos complicados. Por lo tanto, me agarro de todo lo explicado para dejar entender a la ciudadanía que hay cosas importantes que sí nos competen a todos. La ley transitoria de convocatoria a los vocales, a los magistrados, el presupuesto 2026, eso sí nos compete a todos. No nos distraigamos, por favor, que al final los malos momentos pasan y eso se conlleva, ¿cierto? Pero si eso nos distrae, ya las cosas generales no se tratan y eso sí trae consecuencias para todos. Diputada, ¿cuál la agenda de trabajo de esta semana en la Cámara Baja? Además de lo que pase hoy, que, como usted decía, y por el bien de la institucionalidad, ojalá pueda fluir para derivar de una vez al Senado y que se promulgue y se arranque con el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero más allá de eso, ¿qué pendientes tienen en la Cámara Baja o en la comisión en la que usted está? Bueno, en la comisión en la que estoy está todavía el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Nosotros estamos esperando que el presupuesto llegue a la comisión de planificación, se tocará y qué sé yo, habrá que tratarla. Además de todo aquello que has mencionado, o sea, es una semana compleja, muy complicada. Bien, estamos hablando con la diputada y vocera del Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, a propósito de la sesión que en 2 horas arrancará, sesión de la Cámara de Diputados, cuyo único punto en la agenda es la elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral, es decir, tratar la ley para este proceso de elección y selección. Y nos estaba comentando, ya hemos recuperado la comunicación con la diputada, la agenda de trabajo de esta semana, el presupuesto general del Estado 2026 en la comisión en la que está la diputada, pero ¿qué otros puntos más hay, diputada? La perdimos un ratito, pero ya recuperamos el contacto. Bueno, yo mencionaba que además del presupuesto, eso todavía no ha llegado a la comisión, estamos en espera de ello, ahí nos activaremos todos los de la comisión y los comités al respecto.
Y en realidad esto de los magistrados y los vocales es urgente. Yo, hablando con algunas bancadas y hablando con el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, mencionábamos la necesidad de sesionar estos días, si se puede todos los días. Yo lo había mencionado hace un tiempo atrás, el quizá extender por una semana más, por lo menos, las actividades de la Asamblea, dado que la siguiente semana otra vez posiblemente sesionan los suplentes. Y es probable que también sea otra semana perdida. A ver, hay que ver, esta tarde, digamos, seguramente lo vamos a conversar muy internamente entre las bancadas y pondremos el tema en pleno en caso que haya mucha coincidencia entre todas las bancadas. Diputada, ¿por qué el que sesionen los suplentes es se cuenta como una semana perdida? Quisiera que eso nos explique. No es tanto porque sesionen los suplentes tienen las mismas cualidades que los titulares, sino que hubo este choque entre que muchos se fueron a sus regiones, los titulares seguían acá, nos sorprendieron, claro, no nos dimos cuenta que ellos tenían que sesionar una semana. Entonces, más que todo, hubo una poca organización al respecto, no es tanto porque estén los suplentes. Lo ideal sería que exista una Cámara de Diputados entre suplentes y titulares, ¿no es cierto? Entonces ahí hubo el choque, a eso hay que sumarle el tema de BOA, que es un tema que de pronto se va complicando día tras día, y por ello justamente entre complejidades de la normativa y complejidades de tiempos y de circunstancias que no vienen al tema estructural, nosotros estamos pidiendo a la presidencia de la Cámara que pueda extenderse por lo menos una semana más el sesionar. No tengo idea claramente cómo se puede hacer eso, porque bueno, hay un reglamento interno, seguramente habrá alguna manera, algún mecanismo que no salga de la norma que pueda ampliarnos las sesiones por lo menos una semana más, pero ese tema también hay que tratarlo de la asamblea, dentro de la Asamblea. Claro, y tomando en cuenta que como también establece el reglamento, hay un receso de fin de año que debe sí o sí cumplirse. Nos imaginamos más pegado a fin de año, lo más pegado posible, hasta cumplir con los plazos fatales. Y uno de esos plazos fatales es el 19, en 18 días. La designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, porque en cuanto entren al despacho, el 22 de diciembre, 2 días después, tendrán que ser los encargados de recibir la inscripción de 5,000 candidaturas para las subnacionales. Así que, obviamente, al igual que los tribunales electorales departamentales. Así que muy complejo aquello. Diputada, estaremos atentos entonces a lo que ocurra dentro de 2 horas y en la tarde a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y la vamos a estar molestando cualquier ratito. Gracias, como siempre, diputada. Claro que sí, Diego, no es una molestia, además todo lo contrario, yo feliz de compartir contigo el espacio para informar a la ciudadanía. Tanto más tranquila esté la ciudadanía, más espacio nos dan a nosotros para trabajar bien. Te agradezco mucho, excelente resto de día. Gracias igualmente, Sandra Rivero, diputada y vocera del Partido Demócrata Cristiano.